que la dignidad de la persona es lo primero que urge salvar. Allí tenemos el Evangelio. Yo no encuentro una figura más hermosa de Jesús salvando la dignidad humana que este Jesús que no tiene pecado, frente a frente con una adúltera, humillada porque ha sido sorprendida en adulterio, y piden para ella sentencia de lapidación. Y aquel Jesús que después de echar en cara, sin decir palabra, el pecado de los propios jueces, le pregunta a la mujer: ¿nadie te ha condenado? Nadie, Señor. Pues yo tampoco te condeno, pero no peques más. Fortaleza, pero ternura, la dignidad humana ante todo. Era un problema legal en el tiempo de Jesús. En el Deuteronomio, toda mujer sorprendida en adulterio debía morir. Y cuando quedaba un espacio para discutir cómo debe ser esa muerte, discutían los fariseos y los letrados por lapidación, por estrangulación. Y a esto se refiere la pregunta. Esta mujer ha sido sorprendida en adulterio. Nuestra ley dice que debe morir. ¿Tú qué dices? Según la discusión actual, ¿cómo debemos de matarla? A Jesús no le importan estos detalles legalistas. Con un disimulo superior a esa mala voluntad de los que le ponían una trampa, se puso a escribir en la tierra, como cuando uno disimula con un lápiz manchando un papel. Y Jesús da la gran respuesta de su sabiduría. El que de ustedes esté sin pecado, que tire la primera piedra. Ha tocado la conciencia. Eran los testigos, según las leyes antiguas, los primeros que debían tirar las primeras piedras. Pero los testigos, al mirarse a su conciencia, sentían que eran testigos de su propio pecado. Y la dignidad de la mujer se salva. Dios no salva el pecado, pero sí la dignidad de una mujer sumergida en el pecado. El ama ha venido precisamente a salvar a los pecadores. Y aquí tiene un caso. Convertirla es mucho mejor que apedrearla. Perdonarla y salvarla es mucho mejor que condenarla. La ley tiene que ser un servicio a la dignidad humana y no los falsos legalismos con los cuales se pisotea la honradez muchas veces de las personas. Y dice con un realismo espantoso el Evangelio: comenzaron a irse, comenzando por los más viejos. La vida se ocupa para ofender a Dios, y los años que debían de servirnos para ir creciendo en ese compromiso con la humanidad, con la dignidad del hombre, con Dios, se va haciendo cada vez más hipócrita la vida, escondiendo los propios pecados que crecen juntamente con la edad. El pecado personal es la base del gran pecado social. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta, queridos hermanos, porque hoy es muy fácil, como los testigos de la adúltera, señalar y pedir justicia para esos, pero qué pocos se miran a su propia conciencia. Qué fácil es denunciar la injusticia estructural, la violencia institucionalizada, el pecado social. Sí es cierto todo eso, pero ¿dónde están las fuentes de ese pecado social? En el corazón de cada hombre. La sociedad actual es como una especie de sociedad anónima en que nadie se quiere echar la culpa y todos son responsables. Todos son responsables del negocio, pero es anónimo.
Todos somos pecadores y todos hemos puesto nuestro grano de arena en esta mole de crímenes y de violencia de nuestra patria. Por eso la salvación comienza desde el hombre, desde la dignidad del hombre, del arrancarlo del pecado a cada hombre. Y en la Cuaresma este es el llamamiento de Dios: convertíos individualmente. No hay aquí, entre todos los que estamos, dos pecadores iguales. Cada uno ha cometido sus propias sinvergüenzadas y queremos echarle al otro la culpa y ocultar las nuestras. Es necesario desenmascararme. Yo soy también uno de ellos y tengo que pedir perdón a Dios porque he ofendido a Dios y a la sociedad. Este es el llamamiento de Cristo, la persona ante todo. Qué hermoso el gesto de aquella mujer sintiéndose perdonada y comprendida. Nadie, Señor, nadie me ha condenado. Pues yo tampoco. Yo que podía dar la palabra verdaderamente condenatoria, no te condeno. Pero cuidado, no vuelvas a pecar. No vuelvas a pecar. Cuidémonos, hermanos, si Dios nos ha perdonado tantas veces, aprovechemos esa amistad del Señor que hemos recuperado y vivámosla con agradecimiento. La actitud de Jesús, hay que fijarse en este Evangelio, es lo que queremos aprender. Una delicadeza para con la persona, por más pecadora que sea, Él la distingue como hijo y de Dios, imagen del Señor. No condena, sino que perdona. Tampoco consiente en el pecado. Es fuerte para rechazar el pecado, pero sabe acusar, condenar el pecado y salvar al pecador. Y entonces Jesús es fuente de paz cuando ha dado así a la dignidad humana su verdadera primacía. El hombre siente que cuenta con Jesús, que no cuenta con el pecado y que tiene que arrepentirse y volverse a Él con sinceridad. Es la alegría más profunda del ser humano. En la segunda lectura de hoy también tenemos el ejemplo de otro pecador que anduvo engañado mucho tiempo, pero que al conocer a Cristo, Cristo lo salva y ya pone toda su ilusión como meta de toda su vida, alcanzar a Cristo, y todo lo demás lo considero como basura, nos ha dicho la epístola de hoy. Cuando ya no se idolatran las cosas de la tierra, sino se ha conocido al verdadero Dios, al verdadero Salvador, todas las ideologías de la tierra, todas las estrategias de la tierra, todos los ídolos del poder, del dinero, de las cosas, parecen basura. Y San Pablo, la palabra es madura, estiércol, dice. Con tal de ganar a Cristo, todo lo demás parece basura. Hermanos, todo el rico contenido del documento de Puebla en una de sus bases teológicas. Y cuando habla del hombre, como obispos del continente, se firmó un compromiso allá en Puebla. Entonces los obispos de América Latina nos hemos comprometido, profesamos pues que todo hombre y toda mujer, por más insignificantes que parezcan, tienen en sí una nobleza inviolable que ellos mismos y los demás deben respetar y hacer respetar sin condiciones, que toda vida humana merece por sí misma, en cualquier circunstancia, su dignificación, que toda convivencia humana tiene que fundarse en el bien común, consistente en la realización cada vez más fraterna de la común dignidad, lo cual exige no instrumentalizar a unos en favor de otros y estar dispuestos a sacrificar aún sus bienes particulares. Esta es la base de nuestra sociología.
la que aprendimos de Cristo en su Evangelio. El hombre ante todo es lo que hay que salvar. Y el pecado individual es lo primero que tenemos que arreglar. Nuestras cuentas con Dios, nuestras relaciones individuales con Él, ponen la base de todo lo demás. Falsos liberadores son aquellos que llevan el alma esclava del pecado y gritan hacia afuera, y por eso a veces son tan crueles, porque no saben amar ni respetar la persona humana.